¿Por qué en las novelas hay novelas que hacen spin-off que nos agradan sus finales y novelas que no? ¿Por qué razón en algunos spin-off de novelas sentimos como con mayor naturalidad el avance, el progreso, que se rompan parejas, que vuelvan, que no, que se versus en otras? Y sí, vamos a comparar dos casos muy específicos hoy, porque son los que mejor conozco ahorita, tienen vigencia, que todo el mundo los conoce ahorita, ya sea bien o mal. Entonces vamos a comparar por qué razón en Soy Luna no nos gustó el final, por qué razón no nos cuaja la trama y por qué en Betty la Fea en cambio no nos molestaría tanto que un personaje como Frances vuelva siendo parte del triángulo amoroso de Betty la Fea. Comencemos. Ten en cuenta que en Soy Luna 4 veníamos de un desarrollo de personaje, de en teoría Mateo y Luna estaban juntos, habían logrado afrontar un montón de barreras de la fama y demás. Acá como que retrocedieran y nos dijeran, no, rompieron por eso mismo, porque Mateo no la quería mostrar, lo cual fue un teléfono descompuesto al final. Entonces, y Luna al final, en vez de irse por el chico que se esforzó, que le invitó a citas y toda la onda, se va con Simón. Simón, que es el exnovio de su prima y con quien tuvo un buen desarrollo de personaje, un buen arco y habían hecho muy buen match y era bonito esa pareja. A eso agreguémosle que metieron mano en el guión. Eso agreguémosle que hay demasiado personaje nuevo, pero eso no sería un problema si los personajes nuevos estuvieran escritos de una forma que no vinieran a completar casillas que hubieron, sino que más bien fueran como complementarios con otros personajes ya anteriores. Del Soy Luna que yo conozco había muy pocos personajes del elenco y conectar con los nuevos era muy difícil, tal vez porque la mayoría te tenían que tal vez caer mal porque tenías que despistarte sobre quién era la verdadera mala, pero en el fondo no, hay malos de malos. Vamos con Betty la Fea. ¿Por qué razón Betty la Fea? En cambio, en mi opinión, recuerda que esto es una opinión personal, pero yo creo que analizándolo tal vez captemos por qué razón. En Betty la Fea, mientras tanto, tenemos a un Armando Mendoza y a una Betty y vemos a un matrimonio. Un matrimonio ya algo desgastado con las presiones y conlleva la vida y que se divorcian de hecho. Y por otro lado hay personajes nuevos nuevamente. Al principio no necesariamente tiene que caer bien, eso es normal también, nuevamente. Yo no diría, no conecto, pero es que aquí está el asunto. Yo sí logré conectar con personajes. O sea, Mila en un principio viene de una casa de que mimada y toda la onda y te puede caer mal al principio porque es mimada, es una desagradecida con su mamá, etcétera, etcétera. Entonces es un montón de cositas así. Pero conforme pasa, ella junto a nosotros, o sea, vemos su desarrollo y vemos como ella en realidad no era muy consciente de muchas cosas y como eso la vuelve consciente. O sea, ella desarrolla, evoluciona. Y eso es agradable. 2. Viene medio elenco de nuevo. O sea, se trajeron la esencia. Se trajeron a Mario Calderón. Se trajeron a Marce, a Patsy Pat, al Cuartel de las Feas. Bueno, buena cantidad del Cuartel de las Feas. No todos, pero conforme pasa la novela, digamos esta nueva, van agregando más. Entonces, eso siento que dio un muy buen punch. Y hasta hacen homenaje. Está Hugo Lombardi. O sea, todo eso son cositas que mucho la forma en que vas a percibir esto, que te es familiar. Entonces, vamos con algo de psicología. Cuando algo te suena familiar, no te molesta, o sea, algo que te sientes en casa, te sientes cómodo. ¿Y cuántas personas no crecieron viendo Betty la Fea o han visto en su vida Betty la Fea? Muchísimas. Y entonces, obviamente, la gente le iba a gustar porque traía la esencia, cosa que no pasó con su primer spin-off, que a estas alturas es medio canon. O sea, hay quienes dicen que es canon, hay quienes dicen que lo podemos evitar, hay quienes dicen es una versión libre. Ustedes me dirán. Pero esta nueva Betty la Fea sí tiene casi que la misma fuerza que traía la anterior Betty la Fea. Trae esa esencia con un mejor presupuesto definitivamente, porque obviamente es un exitazo ya con una plataforma enorme con Prime Video y demás. Pero Soy Luna también tenía presupuesto. También tenía lugares muy bonitos y aún así había como no termina de cuajar y yo siento que se debe que tal vez, no sé si fue a propósito que fuera tan poquitos en el elenco, porque si bien por poquitos episodios Betty la Fea es igual y ya van como ya varias temporadas, porque a la gente le está gustando, tiene una muy buena reacción porque la gente dice esto es lo que yo quiero ver, estos nuevos personajes me están convenciendo, este personaje puede ser un muy buen próximo Daniel Valencia, puede ser un muy buen próximo malvado y a ver, los meros villanos, o lo que venían siendo los villanos, siguen existiendo acá. O sea, sigue existiendo Mario Calderón, sigue existiendo Marce, Pat, o sea, siguen existiendo varios de ellos. Sigue existiendo Hugo Lombardi, o sea, siguen existiendo varios de los que son antagonistas de la propia Betty. ¿Vienen los villanos? Sí, pero siento que por lo menos
Si bien en Soy Luna y en Betty la Fea casi que es la misma cosa del villano. Es un villano que se infiltra de alguna forma en la familia y quiere un objetivo, tiene un objetivo. Es algo que ya hemos visto bastante y no es que esté mal, pero cuando ya lo haces mucho, la gente se empieza a cansar. Y creo que eso fue un problema para Soy Luna, que la gente ya se empezó a cansar y mucha gente decía es que era predecible porque ya no tienen acostumbrados. Hay casos de spin-offs donde eso no pasa y como ayuda porque te mantienen en otro giro y ya. Eso es. Y Betty la Fea lo que tal vez sí tuvo en ese sentido es que no había sido tan explotado esa trama. Eso es un poco de azar, es un poco de suerte porque a lo mejor... Bueno, te grabaron... Bueno, Betty la Fea, segunda parte, si no estoy mal, sí salió en 2024, si no me equivoco. Entonces, pues eso. Conclusión. A mí me gustó más Betty la Fea. Me sigue gustando más. Y ahorita que viene el francés y vienen otros personajes, me parece genial. Porque eso quiere decir que traen cada vez más elenco que sí es el original. Y hay cosas que pueden resolverse. Porque creo que me molestaría menos que el francés se quede con Betty que Simón se haya quedado con Luna. Ahí se las dejo. Creo que nosotros los llevaríamos 1000 veces mejor que Betty se quede con el francés. O sea, eso no me molestaría tanto como Luna que se quedó con Simón. Porque Armando y Mateo no son lo mismo, para empezar. Y Simón y el francés tampoco. Pues son personajes diferentes, con personalidades distintas y empatizan diferente con la gente. Y al francés nunca se le asignó una pareja a Simón. Entonces yo creo que a partir de eso podemos desglosar. Y bueno, gente, ¿qué opinas? Quiero saber tu opinión. Ya sabes, solamente soy una opinión más entre muchas, pero quería compartirla con ustedes.